Muy bien, buenas jóvenes. Procederemos con la tercera tutoría del curso de novela hispanoamericana del siglo XX. Vamos a ver. Ahora sí, está medio pegadillo. Ok. En esta tercera tutoría vamos a desarrollar los siguientes contenidos. La nueva novela hispanoamericana de 1960 a 1980, el relato de corte tradicional y contemporáneo a partir de 1960, los principales procedimientos en la historia de la narrativa y la novelística urbana y sus nuevos tópicos. Okay. Daremos inicio con la información sobre el relato de corte tradicional y contemporáneo a partir de 1960. En la unidad didáctica se desarrollan ciertos contenidos y se plantea en primera instancia el cambio en los procedimientos narrativos. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, en que hay unos nuevos puntos de vista del narrador y un manejo de la cronología temporal del relato diferentes, ¿verdad? Luego está la dimensión más existencialista. Este tipo de textos maneja una dimensión más existencialista, más integral de la condición humana. ¿Verdad? Ya no se enfoca en aspectos muy particulares, sino que en realidad se enfoca en la existencia del ser humano como un ser integral. También quedan atrás los tópicos del regionalismo, el indigenismo, la novela testimonial de introspección sobre el campesino, así como la naturaleza avasalladora y el criollismo, que fue lo que vimos en la segunda tutoría, ¿verdad? Con los textos literarios como La Vorágine y Doña Bárbara. En este nuevo relato de corte tradicional y contemporáneo, se enriquecen las dimensiones del tiempo y del espacio del relato. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que ya el tiempo no va a ser uno, ¿verdad? Sino que van a presentarse diferentes manejos temporales y manejos espaciales en los relatos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que presenta este nuevo relato contemporáneo? Pues que nos muestra, de cierta manera, una manera particular de ver la naturaleza, de incorporar el discurso sobre la ciudad. Recuerden que los textos anteriores estaban más enfocados en los espacios rurales, en el campo, ¿verdad? En esa dicotomía civilización-barbarie, pero ambientada en el campo. También se va a enfocar en los asuntos de la comunicación y la soledad existencial en el ser humano. También este nuevo relato contemporáneo va a superar la descripción realista y va a incorporar otros planos de la existencia humana, como lo son el subconsciente y lo ancestral. Es decir, se va a trabajar más la psique de los individuos, ¿verdad? Y los elementos tradicionales ancestrales. También utilizará técnicas del discurso cinematográfico, las artes plásticas, la música, los medios de masas y lo onírico. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener en la narración, ¿verdad? Y en la construcción estética de los relatos elementos que nos van a remitir a este otro tipo de artes, que se va a establecer un diálogo con otros tipos de prácticas significantes artísticas. También explora otras dimensiones como lo son lo fantástico y lo real maravilloso, que veremos más adelante. Además, incorpora temas del erotismo, del absurdo, de la violencia en los ámbitos de la familia y los conflictos de la clase política. Es decir, ya los temas no van a estar tan relacionados con la tenencia de la tierra, ¿verdad? Con el reconocimiento del origen indígena, etcétera, etcétera, sino que se van a centrar en otras perspectivas que van a estar muy ligadas a lo que son otros discursos de prácticas artísticas. Y también, tal vez uno de los más importantes de todos, el cambio de escenario drástico que se va a dar del campo a la urbe. Es decir, ahora nuestros protagonistas van a estar inmersos en el espacio de la ciudad.
¿verdad? Van a alejarse de lo que es el campo. Luego tenemos otro elemento que es el de la ciudad descrita como espejismo, ¿verdad? Como metáfora de grandes contradicciones, como lo son la opulencia y la miseria, los rascacielos y los tugurios, el desempleo y la violencia. Es decir, la ciudad como tal va a verse como un espacio dicotómico en el que vamos a encontrar de cierta manera los puntos opuestos, ¿verdad? O puntos que consideraríamos opuestos en la realidad. Y se describe como espejismo, ¿verdad? O como metáfora de grandes contradicciones, precisamente porque se difumina en el discurso, ¿verdad? Se difumina en la narración. No va a ser descrita de la forma realista que se utilizó para las novelas anteriores, ¿verdad? Con gran lujo de detalles, etcétera, etcétera, sino que en realidad esta noción de ciudad se difumina, ¿verdad? Se diluye dentro de la dinámica de los seres humanos que la habitan. También vamos a encontrarnos con la preocupación por delinear la psicología de los personajes. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar una novela que va a ahondar en lo que son las angustias, la dificultad de la comunicación en los seres humanos, la soledad, ¿verdad? En todo este tipo de factores internos, ya no tanto externos como en las novelas anteriores. También los personajes dejan de ser arquetipos de algunas categorías o conductas. Es decir, vamos a perder a dejar de lado de cierta manera esa noción arquetípica, ¿verdad? Del indígena, esa noción arquetípica del civilizador, esa noción arquetípica del bárbaro, para encontrarnos más con otro tipo de construcciones, ¿verdad? De construcciones de clases sociales, no de individuos particulares. También el personaje se torna representativo de diferentes esferas sociales. ¿Qué significa esto? Que el personaje va a ser el personaje prototípico, de cierta manera, de los diferentes individuos, ¿verdad? Que se desarrollan en sociedad. Los políticos, el AMPA, vamos a encontrar también las construcciones de la masculinidad, etcétera, etcétera. Ahora, también va a haber un cambio en el orden de la temporalidad de la historia, es decir, muchas de estas historias van a dejar de ser exclusivamente lineales y vamos a encontrar en ellas lo que son los saltos temporales, ¿verdad? Los flashbacks que habla más adelante el texto, ¿verdad? Que son esas regresiones, ¿verdad? O esos saltos constantes también entre el pasado y el presente, o incluso proyecciones hacia el futuro. También tenemos la presencia de otros planos como lo fantástico, lo mágico y lo real. ¿Verdad? En esta novela contemporánea vamos a encontrar que estos planos en muchos de los textos coexisten. ¿Verdad? Entonces, lo real va de la mano con el elemento fantástico o el elemento mágico. También encontramos la importancia de centrar el interés de la historia en las condiciones existenciales del personaje. Es decir, ahora estos elementos que eran tan importantes en las novelas anteriores, como lo eran el espacio, la descripción del ambiente, pasan a un segundo plano porque en este tipo de novela lo importante va a ser se va a enfocar, perdón, en las condiciones existenciales de ese personaje, de cómo es ese personaje, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cuál es su conflicto en el relato. También vamos a ver que los temas van a tener más que ver con lo que es la vida y las condiciones sociales y políticas de las grandes ciudades, ¿verdad? Esos temas de condición política van a estar siempre en estrecha relación con la vida del individuo, ¿verdad? Y van a remitir, esa vida del individuo va a remitir a las condiciones sociales y políticas de los espacios, ¿verdad? O de las grandes ciudades, de las grandes urbes, donde éste habita. ¿Verdad? Vamos a ver también que como otra de las características importantes de este relato es la influencia de los novelistas norteamericanos y europeos. Y por último, tendríamos que hablar de lo que es la renovación formal y temática, es decir, esta nueva novela se desliga
de los patrones anteriores, ¿verdad? Y renueva completamente su estructura formal, ¿verdad? Y el manejo de temáticas. Okay, también tenemos los principales procedimientos en la historia narrativa. El primero que vamos a ver es el punto de vista narrativo. Este lo que plantea es una ruptura del orden espacial y temporal, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado. Ya simple y sencillamente se rompe con los órdenes establecidos y estos puntos de vista, ¿verdad? Nos permiten abarcar planos muchísimo más amplios en la historia. También está la secuencia, está el siguiente procedimiento, que es la secuencia narrativa, abandona la linealidad y se torna fragmentaria. ¿A qué nos referimos con que se torna fragmentaria? A que muchas de las nuevas producciones literarias van a estar construidas a partir del fragmento. Es decir, es una gran historia que se construye a partir de los fragmentos de vida de diferentes personajes. ¿Verdad? Va a existir un diálogo entre esos fragmentos de tiempo y esos fragmentos de espacio que se encuentran en el texto literario para configurar la historia. Luego también hay una actitud renovadora en el tratamiento del lenguaje. Cuando hablamos de una actitud renovadora en el tratamiento del lenguaje, es que se busca una mayor cercanía con la realidad, ¿verdad? O con el espacio que se pretende representar a partir del lenguaje, ¿verdad? Y vamos a encontrar muchísimo el uso de las palabras, digamos, más cercanas o más circunscritas de cierta manera a el momento histórico, ¿verdad? Y al espacio que se quiere presentar en el texto literario. También no hay una uniformidad en el punto de vista de un solo narrador, ¿verdad? Que es una gran diferencia con las novelas anteriores. En las novelas anteriores existía un claro predominio de un narrador específico. En este tipo de novelas vamos a ver que no es uniforme este uso del punto de vista de un solo narrador, sino que vamos a encontrar, como bien se mencionaba anteriormente, una narración, un texto literario compuesto de fragmentos, es decir, de esos fragmentos narrativos a partir de los puntos de vista de los diferentes personajes. También establece desde dónde se cuenta la historia, ¿verdad? Y este establecer desde dónde se cuenta la historia marca precisamente el interior del relato. ¿A qué nos referimos con esto? A que la historia se cuenta normalmente desde un personaje, ¿verdad? O desde una voz que está cercana al desarrollo de los hechos, o varias voces, ¿verdad? Como veremos más adelante con la polifonía. También la narración cubre varios planos de forma simultánea. ¿Qué significa esto? Que la narración nos va a dar diferentes planos o varios planos de un mismo acontecimiento, de un mismo hecho de una forma simultánea. Podemos pensar, por ejemplo, en una novela como Gabriela Clavo y Canela, ¿verdad? Este es un ejemplo de literatura brasileña. Es muy interesante porque la misma historia de los dos personajes es contada por ellos. ¿Verdad? En una parte nos la cuenta el personaje masculino, ¿verdad? Desde su perspectiva, y en otra parte ese mismo acontecimiento nos lo cuenta Gabriela desde su mirada, ¿verdad? Entonces la narración muchas veces cubre estos varios planos de forma simultánea. Ahora, también se indica que no tiene siempre un sentido homogéneo. ¿Qué significa esto del sentido homogéneo? Que no siempre tiene la misma estructura, ¿verdad? Que muchas veces va a variar el sentido. No va a ser homogéneo, sino que va a ser heterogéneo, va a ser diferente, va a estar construido a partir de diferentes elementos. También tenemos la estructura narrativa y el tiempo. En este apartado, el tiempo en el relato es más un fluir continuo que una serie de puntos separados. ¿Qué significa esto? Que el relato va a ser un fluir de acontecimientos, un fluir de discurso, ¿verdad? Que se va a ir engarzando con otros discursos y que no se segmenta como lo hacía en las novelas anteriores. Como les había comentado ya antes, ¿verdad? Se va a dar el uso del flashback, que es la combinación del presente y los recuerdos, ¿verdad? Estos espacios en que el narrador
regresa al pasado para contarnos un elemento, ¿verdad? Para darnos una información que va a ser fundamental para que nosotros tengamos claridad en los sucesos, ¿verdad?, que se desarrollan en el presente. También tenemos la multiplicidad en la descripción de los hechos en los que se alteran las condiciones del pasado, presente y futuro. ¿Verdad? Hay una multiplicidad de descripción de los hechos. ¿Qué significa esto? Que hay muchas voces que nos cuentan un mismo discurso, no hay una voz propiamente hegemónica que nos cuenta, ¿verdad?, o que nos da esa información. Luego tenemos también a los personajes que recurren al monólogo interior. El monólogo interior es una práctica posmoderna muy interesante en la que el personaje monologa, ¿verdad?, se establece un monólogo consigo mismo, ¿verdad?, en el que nos hace de cierta manera partícipes, en tanto somos lectores, de esa interioridad, ¿verdad?, de ese pensar, de ese sentir que no comparte con los otros personajes del texto, porque no interactúa, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos presentes en ese espacio, ¿verdad? Entonces vean ustedes que en ese monólogo interior lo normal es que se use la primera persona y que se describa desde dentro de la mente, ¿verdad? Que en esos fragmentos donde estamos nosotros en presencia de los pensamientos del personaje. También tenemos lo que se llama el fluir psíquico, que es una introspección en la psicología del personaje, ¿verdad?, que es precisamente ese ir hacia adentro, ¿verdad?, de lo que piensa el personaje, de lo que siente, ¿verdad?, de lo que plantea. Ok, luego tenemos también los personajes, acontecimientos y el espacio. En estos aspectos tenemos el primero, que es que la visión es menos homogénea en la configuración del personaje, es decir, el personaje no tiene una estructura muy asimilada, muy igual, por decirlo de alguna manera, sino que es más fragmentaria, es más heterogénea, es más diferente, está compuesta de elementos diferentes. ¿Verdad? No se relaciona o no se construye como se construía anteriormente, ¿verdad? El héroe típico que responde a una sola línea, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pensar en Santos Luzardo, Doña Bárbara, que es el tipo que es gallardo, que es fuerte, que es, ¿verdad?, y que está cargado de todos los atributos positivos posibles, ¿verdad? En estos casos no. En estos casos tenemos a estos personajes construidos de una forma más humana, ¿verdad?, menos homogénea, ¿verdad?, más heterogénea, en el sentido de que se nos presentan con elementos tanto positivos como negativos. También se describen sus rasgos psicológicos y sociales desde una perspectiva más integral, existencialista o como reflejo de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que aquí no se privilegia lo social, no se privilegia lo psicológico, sino que de cierta manera se estructura a partir de todos estos diferentes elementos, y todos estos diferentes elementos nos presentan de cierta manera un reflejo de la sociedad a la que pertenece este personaje. Ahora, la historia normalmente se construye en este tipo de textos como un rompecabezas que consta de varios fragmentos que el lector debe configurar. En eso tiene mucha injerencia, por ejemplo, el uso del flashback, el uso del collage, ¿verdad? Que el lector como tal desarrolla un papel activo para poder organizar esos elementos y buscar la coherencia del texto. Ahora, los narradores también dan claves para que el lector identifique y ordene las secuencias, que es lo que se ha venido trabajando, por ejemplo, con lo que se llaman los indicios textuales, ¿verdad? Este hecho de los elementos que aparecen en el texto para que el lector pueda establecer relaciones entre elementos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la historia como rompecabezas, no es un constructo antojadizo, ¿verdad?, en el que yo puedo elucubrar y utilizar elementos, ¿verdad?, que el texto no proporciona.
También se da un procedimiento muy importante, ¿verdad?, de la literatura postmoderna, que es la polifonía, ¿verdad? La polifonía, que son hechos discontinuos, realidades fragmentadas, ¿verdad?, donde se convergen planos. Polifonía es propiamente eso, una gran cantidad de voces hablando dentro del texto, ¿verdad? Entonces, eso significa que el texto no es monológico, que en el texto hay muchísimas voces que responden a diferentes discursos que están en un franco diálogo para construir el sentido del texto. Luego tenemos al lector, ¿verdad?, que el lector, a diferencia de los otros textos, se convierte en parte de la obra, ¿verdad?, construye parte de la trama, se vuelve un cómplice. ¿Qué significa esto? Que el lector, en la medida en que es un lector crítico y analítico, puede ir llenando los vacíos de ese texto para construir un sentido completo del texto literario. Ahora tenemos las principales técnicas narrativas. Se multiplican los puntos de vista, como habíamos comentado, ahora por parte del narrador, y hay multiplicidad de planos. Luego tenemos que la realidad se muestra con otros matices, no siempre de índole racional. Y en esto cabe mencionar lo que es lo fantástico, lo maravilloso y lo mágico. Y ahora, de otras prácticas significantes, se toman ciertos procedimientos. Por ejemplo, del cine está el montaje de la escena narrativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que para montar esa escena narrativa se pueden tomar diversos ángulos para narrar acontecimientos. Y ahí nos encontramos lo que son los adelantos, los retrocesos, las imágenes difuminadas o las imágenes superpuestas, ¿verdad?, como ya habíamos mencionado con Gabriela Clavo y Canela, ¿verdad?, que son los puntos de vista, las perspectivas, desde diferentes ángulos se narra, ¿verdad? Cuando hablamos de imágenes difuminadas, podemos pensar también en los recuerdos vagos, ¿verdad?, en ese vaivén, ¿verdad?, entre la realidad del recuerdo, ¿verdad?, y la subjetividad del recuerdo. Luego también tenemos de la música lo que son la cadencia y el ritmo y el contrapunto, ¿verdad? Este asunto de la cadencia de el ir llevando una secuencia que me lleva de uno a otro punto, ¿verdad?, el ritmo, o el contrapunto, ¿verdad?, que es también el diálogo de diferentes voces o de diferentes puntos en un mismo espacio narrativo. De la plástica tenemos la composición de imágenes, lo que es el claroscuro, ¿verdad? Cuando hablamos de ese claroscuro, estamos hablando precisamente de esas partes iluminadas o esas partes opacas del relato, ¿verdad?, en las que tenemos que hacer un esfuerzo de análisis para encontrar indicios textuales y, como decíamos anteriormente, llenar los vacíos del texto. También tenemos la crudeza léxica y la incorporación del argot o jerga popular, ¿verdad?, el uso de los vocablos, por ejemplo, de la jerga ampesca, ¿verdad?, que nos encontramos precisamente para, de cierta manera, estrechar el vínculo, ¿verdad?, y describir de una forma, ¿verdad?, más eficiente ese espacio, por ejemplo, de lumpen que tiene la ciudad. También encontramos el uso de vocablos usualmente censurados, ¿verdad?, que muy difícilmente los encontramos en los textos anteriores por un asunto de cuidado y de estética. En este texto se permite, en estos nuevos textos postmodernos, ¿verdad?, modernos, perdón, se permite ese uso de vocablos censurados para acercarnos más a la realidad del espacio que se describe, ¿verdad?, o del espacio que se presenta. También se muestran diferentes esferas de realidad. Cuando hablamos de las esferas de realidad, son los diferentes espacios descritos a partir de la mirada de los personajes. Esas son las diferentes esferas de realidad, ¿verdad? Mi realidad no es necesariamente igual a la realidad de otro personaje, porque cada uno presenta esos espacios a partir de su percepción e interpretación del mundo. Ahora, como síntesis de estas tendencias del relato contemporáneo,
tenemos que se abandona la tradicional estructura cronológica y se proponen diferentes estrategias para configurar el mundo que se narra. Las secuencias naturales que concatenan el relato aparecen muchas veces en forma desordenada. Se presenta también una visión de los personajes más integral y compleja. Esto indica que se incorpora en este sentido la utilización del monólogo interior como una técnica narrativa que refleja el fluir de la conciencia de los personajes. A diferencia de la novela tradicional, la nueva novela incorpora lo urbano como espacio esencial. Se amplía también el panorama de la consideración de lo real, se incorporan otros planos para una justa comprensión de la condición humana, las categorías de lo fantástico, lo real maravilloso y del realismo mágico. La realidad se concibe como una totalidad cultural donde cabe lo oculto, lo sobrenatural, lo cotidiano y lo histórico. El relato evoca imágenes muchas veces de la condición lírica. Para ello emplea técnicas en convivencia con otras artes como cine, música y pintura. Se multiplican los puntos de vista por parte del narrador. Vean que a partir de todos estos elementos encontramos un diálogo eh, de multiplicidad de técnicas para generar el nuevo texto contemporáneo. También hay una alteración del tiempo objetivo, cronológico, histórico. Se incorporan elementos propios de lo onírico, ¿verdad? De lo que es el espacio de los sueños, de lo mítico, ¿verdad? Que es el espacio de lo ancestral, y por lo tanto se da una dislocación del orden temporal convencional, ¿verdad? También se muestra el interés por incorporar al lector como parte integral de la obra y otorgarle un papel activo. Existe un marcado interés por innovar el lenguaje en todos sus matices mediante la incorporación de lo coloquial, la crudeza léxica, la musicalidad, las variedades dialectales, ¿verdad? O los elementos barrocos. La audacia y la libertad en la expresión lingüística renuevan ese lenguaje narrativo. Entonces, en síntesis, se trata de la búsqueda de un lenguaje narrativo particular, personal, sin menoscabar el interés por los asuntos de Hispanoamérica. Ahora, tenemos tres procedimientos en la consideración de lo real. El primero que vamos a abordar es el de lo fantástico. Este es una categoría que tiene que ver con la imaginación, con la fantasía, ¿verdad? Esta categoría habla de lo inusitado, de lo inexplicable que se cuela en la vida cotidiana. Es decir, estos elementos fantásticos, ¿verdad? Que son parte del producto de la imaginación, hablan de los elementos que no están previstos, ¿verdad? Aquellos que no podemos explicar y que simple y sencillamente aparecen de un pronto a otro en la vida cotidiana, ¿verdad? Y nos generan de cierta manera una sensación de incertidumbre, ¿verdad? Porque no tenemos los argumentos para explicarlos, para normalizarlos. También lo fantástico es el terreno de lo insólito, de lo misterioso, ¿verdad? Y se presentan matices del hecho en la teoría de lo fantástico, ¿verdad? De carácter sobrenatural, pero recibe una explicación fantástica que lo aleja del terreno de lo maravilloso y lo vuelve verosímil, ¿verdad? Entonces vean que muchas veces estos sucesos de corte totalmente sobrenatural reciben una explicación fantástica que lo alejan completamente del terreno de lo maravilloso y lo vuelve de cierta manera verosímil, ¿verdad? Lo hace creíble. Luego lo fantástico juega con la ambigüedad, es decir, el espectador, nosotros como lectores, dudamos sobre esa explicación sobrenatural, pues simultáneamente se insinúa la posibilidad de una explicación natural. Entonces, este juego de lo fantástico nos presenta a nosotros ese devaneo entre lo natural y lo sobrenatural, ¿verdad? Y la posibilidad de explicarlo de ambas maneras. También es un signo de lo fantástico, ¿verdad? Esa vacilación común al personaje y al lector. ¿Verdad? Sabemos que estamos en presencia de un texto fantástico cuando existe esa vacilación, ¿verdad? Porque no solamente el personaje vacila, sino que nosotros como lectores también vacilamos, ¿verdad? Es decir, no sabemos si tomarlo como sobrenatural o tomarlo como natural. Luego también
tenemos que la intención de lo fantástico es crear estupor en el lector, ¿verdad? Crear esa sensación eh, de incertidumbre, ¿verdad? Quien entra en una frecuencia donde estos elementos inexplicables tienen una connotación alegórica. ¿Qué significa esto? Que muchas veces estos elementos inexplicables lo que hacen es que nos remiten al sistema de la alegoría, ¿verdad? De la explicación a partir de otro elemento. Luego, también tenemos que como elementos de lo fantástico nos vamos a encontrar el sueño, la locura, la influencia de las drogas, la superstición y el azar, ¿verdad? Porque estas son las categorías favoritas de la narrativa fantástica. En síntesis, lo fantástico es una expresión de todo lo que no es racionalidad pura, de todo aquello que se escapa a la fijación de lo racional. El segundo que nos encontramos es lo real maravilloso, ¿verdad? En este texto, ¿verdad? En este procedimiento se nos indica que se descubre la maravilla de las realidades del continente en sus dimensiones positivas y negativas. Esto lo vemos clarísimo en lo que es 100 años de soledad de García Márquez, ¿verdad? Que de cierta manera, nos presenta todo ese espacio maravilloso, ¿verdad? Que hemos perdido al naturalizarlo como lo que es y siempre ha estado y siempre estará. También en lo real maravilloso se presenta lo que es insólito y lo que es paradójico de la cotidianidad. Es decir, se trata de redescubrirlo, ¿verdad? Se puede también manifestar en 3 dimensiones este procedimiento de lo real maravilloso, que es la naturaleza, el ser humano y la historia. De hecho, estas 3 manifestaciones las encontramos en 100 años de soledad, ¿verdad? Esa naturaleza real maravillosa, ¿verdad? Exuberante que nos describe, ese ser humano que es totalmente real maravilloso. Yo pienso, por ejemplo, en un Melquiades, ¿verdad? O en un Mauricio Babilonia, en el texto, ¿verdad? Y en la historia, que son esos 100 años de soledad, ¿verdad? Esa historia circular que nace en la soledad y muere en la soledad. También tenemos que lo real maravilloso es la mirada del escritor, y lo real maravilloso es la mirada del escritor la que descubre lo insólito que nos rodea, una segunda realidad que opera desde el asombro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Remedios la Bella sube al cielo con todo y sábanas, ¿verdad? Está tendiendo la ropa y de un pronto a otro es arrebatada al cielo y se va al cielo con todo y sábanas. Y Amaranta no se sorprende porque se va al cielo con todo y sábanas. Amaranta se indigna porque se fue al cielo y se llevó sus sábanas, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esto insólito que nos rodea es una segunda realidad que va a operar desde el asombro, ¿verdad? El asombro nuestro como lectores. ¿Por qué? Porque el personaje como tal no se asombra. Para él es una realidad, pero para nosotros es una realidad, una segunda realidad que opera desde ese asombro, ¿verdad? Desde lo que nosotros hemos naturalizado y no vemos, que es lo maravilloso en el ambiente americano. Y por último tenemos al realismo mágico, ¿verdad? Este es un procedimiento estético en el cual se atribuyen ciertas cualidades fantasiosas a la descripción de la realidad circundante, procedimiento también cercano a los signos del surrealismo y del mito. Se presenta la realidad como si fuera mágica y surge esta sensación de extrañeza en lo mostrado, ¿verdad? Que es muy similar a lo anterior. Vean que ustedes que en este realismo mágico nos encontramos esa sensación de extrañeza en lo mostrado, ¿verdad? Porque precisamente se nos presenta el hecho, ¿verdad? O el acontecimiento como magia, porque no hay una explicación racional en él. Luego, el narrador nos da explicaciones racionales al mundo asombroso que describe. ¿Verdad? No hay un distanciamiento entre los planos, el de lo real y el de la fantasía, ¿verdad? Vean que para el narrador, sí, estos espacios sí son explicaciones racionales, que para nosotros en realidad no responden a ese discurso racional hasta que el narrador nos lo plantea, ¿verdad? Luego tenemos que el punto de partida es la realidad convencional histórica. Todo realismo mágico parte de esa realidad convencional histórica,
natural. Frente a ello se elabora la segunda realidad de nivel fantasioso, mágico. Y para elaborar esta realidad, el recurso por excelencia es la exageración. En este momento me viene a la mente El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿verdad? En el que él cuenta la historia de Haití, ¿verdad? Y la historia de Haití que está atravesada, todo este discurso histórico, convencional, natural, por el discurso, por ejemplo, mágico o fantasioso de la santería, ¿verdad? Ahora tenemos la síntesis de estos tres procedimientos, ¿verdad? Lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico tienen en común la presencia de un mundo insólito, extraño, inesperado, fuera de lo común. Es decir, estos tres procedimientos van a jugar, ¿verdad? O van a alternar el discurso de lo histórico, de lo real, de lo natural, con la presencia de lo insólito, lo extraño y lo inesperado. También juegan con la presencia de dos planos, la fantasía y la realidad. También existe una cercanía con las propuestas del movimiento surrealista en la presencia del mundo del subconsciente y de lo onírico, ¿verdad? Tanto lo subconsciente como lo onírico van a ser planos para estos discursos, ¿verdad? Y van a estar presentes en estos tres procedimientos. Luego, el realismo mágico toma la realidad y la transforma agregándole elementos sobrenaturales. También lo real maravilloso descubre lo maravilloso en la realidad misma, de por sí asombrosa, prodigiosa, ¿verdad? Y no la transforma. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el ejército de mariposas amarillas que sigue a Mauricio Babilonia en 100 años de soledad, ¿verdad? Esas mariposas amarillas son elementos propios de la naturaleza que se convierten en maravillosos, que se convierten en mágicos, ¿verdad? A partir de el uso que hace el narrador de estos. Ok, luego tenemos la novelística urbana y los nuevos tópicos, ¿verdad? Y vamos a empezar con la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Entonces, vean que esta novela lo que plantea es la violencia entre muros, ¿verdad? Es prácticamente un argumento de la historia. Okay, entonces, el argumento es cercano a la textura propia de la novela policíaca. ¿Qué significa esto? Que este argumento se aproxima a la estructura de la novela policíaca en el asunto de ir eh, buscando, descubriendo esas pesquisas, ¿verdad? Esas pruebas, esos elementos para ir armando el caso de la novela, ¿verdad? Armando en realidad la historia como tal. Luego también muestra la ambigüedad de la clase que ostenta el poder en la diversa sociedad que se describe en la narración. Vean ustedes que esa clase que ostenta el poder es completamente ambigua en el sentido de que no está completamente perfilada, ¿verdad? No está estructurada como estaba en las novelas anteriores, ¿verdad? En las novelas de la Tierra, ¿verdad? Con ciertas características. En realidad son estructuras o personajes muy heterogéneos. Luego también retrata una sociedad cuyas cualidades son la desigualdad social y económica. Vemos que en ese colegio militar tenemos población de lo más variopinta que nos podamos imaginar, ¿verdad? Entonces vemos cómo se retrata en ese espacio de control que es el colegio una desigualdad social y económica. También interesan las condiciones existenciales. ¿Qué significa esto? No nos quedamos solamente en el aspecto político, social, económico, sino que interesa ver la interioridad, ¿verdad? Y la circunstancia existencial de cada uno de los personajes. También manifiesta una fuerte crítica al machismo, a la hipocresía social, a la violencia y al poder. Vean ustedes que en este texto
es un texto que nos presenta todos los diferentes puntos de vista, todas las diferentes aristas que nos encontramos en la estructura social urbana, ¿verdad? Que va a ir desde lo político y lo económico hasta los elementos conductuales, ¿verdad? Como va a ser la crítica al machismo, ¿verdad? Esa hipocresía social, ¿verdad? Ese ejercicio de la violencia que se hace por parte tanto de los padres como de los militares que regentan el colegio, ¿verdad? Y al ejercicio malsano del poder que se va a dar incluso entre los mismos estudiantes. También, como buena novela de la urbe, es una novela que presenta un tono de desencanto y de pesimismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se plantea en el texto es que triunfa la injusticia junto a la cobardía, ¿verdad? Se presenta una sociedad que está en franco proceso de descomposición, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que nos presenta el texto es una mirada completamente desencantada de ese espacio de represión que es el espacio educativo y la misma ciudad. Ahora, en el aspecto del título, vean ustedes que la ciudad como tal es el mundo de las familias de los cadetes, ¿verdad? Que son desintegradas o son disfuncionales, ¿verdad? Y en estos espacios se da el mismo ejercicio de poder malsano que se da en el colegio, ¿verdad? Y vean que esas mismas relaciones de desintegración y de disfuncionalidad se dan en los dos espacios. Okay, la ciudad representa los estatutos del mundo militar. ¿Y por qué representa los estatutos del mundo militar? Porque restringe a sus habitantes a ciertos manejos, ciertas conductas, ciertos patrones para ser aceptados dentro de esa estructura llamada ciudad, ¿verdad? La ciudad es la representación de las malas relaciones intrafamiliares, ¿verdad? Porque hay una manifestación clara y expresa del poder ligado a la violencia. Luego tenemos el espacio, ¿verdad? El colegio como tal es un espacio cerrado, jerarquizado, en el cual las personas se estratifican, ¿verdad? Y dependiendo del poder que se maneje, unas tienen derecho a humillar a las otras, ¿verdad? Y ese es un espacio cerrado porque ese tipo de prácticas deben ser toleradas o pactadas y no puede, digamos, denunciarse en otros espacios. Ahora, son dos espacios, de cierta manera, la ciudad y el colegio, ¿verdad? Que se oponen, en donde se oponen lo abierto y lo cerrado, ¿verdad? Lo abierto como representación de libertad y lo cerrado como representación de represión, ¿verdad? Y tanto en la ciudad como en el colegio estamos frente a ese espacio cerrado que reprime y no permite a los individuos realizarse como tales, ¿verdad? Vean que en el texto el colegio es un microcosmos de la sociedad, ¿verdad? Es decir, es una sociedad en chiquitito, mientras que la ciudad es un macrocosmos. Y el colegio también es muy importante este punto porque es totalmente sucedáneo de la casa paterna, es decir, todo el control del machismo, ¿verdad? Y la violencia que se da en las casas de los cadetes, ¿verdad? En sus familias disfuncionales, se eh, replica en el colegio. Ahora, en los personajes tenemos gran diversidad de caracteres y clases sociales. Esta es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, la novela de la urbe con la novela de la tierra, ¿verdad? Que presenta un abanico muchísimo más amplio de caracteres y clases sociales, porque lo que busca de cierta manera es retratar todo ese espacio, toda esa fauna diversa que nos encontramos en una ciudad. Luego tenemos el elemento unificador, ¿verdad? Que es la intensa soledad que presentan todos los personajes a partir de la represión, ¿verdad? A partir de los lazos familiares truncos que tienen, ¿verdad? Y entonces esa soledad genera una gran dificultad de establecer vínculos profundos con el otro. Luego tenemos las relaciones de familia que son siempre complejas y hostiles y también se van a ver proyectadas como complejas y hostiles en el colegio,
Luego tenemos a los personajes que aparecen siempre encarcelados en un sistema adverso, represivo, ya sea la casa paterna o el colegio. También tenemos a los jóvenes que viven en un profundo abandono, en un desamparo existencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manifiestan sentimientos de sufrimiento, de culpabilidad, de expiación, de odio, de incomunicación, de soledad, ¿verdad? Cuando hablamos de ese desamparo existencial, es que como no se desarrollan lazos entre ellos, ¿verdad? No se desarrollan esos lazos de socialización, se sienten abandonados, se sienten desamparados existencialmente. Entonces, están cargados de toda esa... todos esos sentimientos de aislamiento o sentimientos negativos que produce la soledad en un espacio rodeado de gente. Y un punto muy importante es la construcción, ¿verdad? O la presentación del personaje femenino. La mujer es un elemento completamente opaco. ¿Por qué es un elemento completamente opaco? Porque es un elemento que no tiene palabra propia, ¿verdad? Porque ella es víctima de la represión, del machismo y del atropello viril. Ahora, tenemos como técnicas narrativas la diversidad en el punto de vista del narrador, la polifonía de voces para mostrar los dos espacios, ¿verdad? Los constantes cambios en el punto de vista del narrador. Esto es muy importante porque vean que cada uno de los personajes en esta novela nos va a ir narrando su historia, ¿verdad? Y nos va a ir de cierta manera, a partir de sus fragmentos, completando el sentido del relato. Luego tenemos una forma constante que se pasa de la tercera a la primera persona, es decir, de lo objetivo a lo subjetivo. También se presentan distintos planos temporales relacionados con los cambios de espacio, es decir, nos vamos a encontrar ese mismo juego de pasado y presente. Luego tenemos historias simultáneas en un mosaico de relatos, que es lo que les venía conversando, ¿verdad? Sobre ese mosaico de relatos, es decir, esa fragmentación de cada personaje contándonos su historia, su pequeña historia para generar la gran historia del texto. Y luego el uso del fluir de la conciencia para describir diferentes perfiles psicológicos. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Ese fluir de la conciencia nos va a ayudar a que los personajes construyan su perfil psicológico y a que nosotros nos acerquemos o nos adentremos de cierta manera en esos sentimientos de odio, de soledad, ¿verdad? De frustración que manifiestan. Y tenemos también el monólogo interior, ¿verdad? Que es la mayor muestra de esa sociedad incomunicada, ¿verdad? De esa carencia humana de establecer vínculos con el otro, ¿verdad? Porque no hay un diálogo efectivo, ¿verdad? Siempre hay un monólogo hacia adentro, un monólogo del yo. Muy bien, ahora pasaremos a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta novela, como dice el título, ¿verdad? Aborda esta dimensión mítica y la historia, ¿verdad? Es un juego entre la dimensión mítica y la historia y trabaja lo que es la soledad, la violencia, el amor y la esperanza. Todos sentimientos muy humanos, ¿verdad? En este texto se nos plantea que todo parece unido, ¿verdad? Tanto lo cotidiano como lo sobrenatural, lo increíble, lo maravilloso, todos estos elementos se mezclan, ¿verdad? Eh, para crear una sola historia, sin establecer un límite claro entre uno y otro. Como les había comentado, ¿verdad? Sobre el episodio en el que Remedios la Bella sube al cielo y se lleva las sábanas de Amaranta. Ok, tiene un tema que atraviesa todo el texto, ¿verdad? Que es la soledad. Vean ustedes que de hecho ese tema está presente de una vez en el título, ¿verdad? En 100 años de soledad. Y esta soledad se proyecta en condiciones tales, perdón, como la vejez, el poder, el amor o el miedo. Incluso es un texto muy interesante porque hasta los fantasmas se envejecen en soledad. Luego tenemos el espacio de los personajes. En estos se viven acontecimientos familiares, amorosos y políticos, desde las vivencias y el acontecer de la familia Buendía, que es la familia protagonista. Luego, la novela describe un texto agitado en su devenir histórico.
Hay pestes, hay guerras civiles, grandes injusticias, guerrillas, conflictos con el poderío del norte, también llega el progreso, el ferrocarril, el cinematógrafo. Es decir, en estos 100 años que se nos narran en la novela, ¿verdad? Estas tres generaciones, nos encontramos con todo un devenir histórico, desde la fundación de Macondo, ¿verdad? Que es el pueblo que funda la familia Buendía, hasta la destrucción total de este pueblo, ¿verdad? Este, incluso el propio García Márquez en su texto retoma fragmentos de la historia propia de Colombia, ¿verdad? Por ejemplo, la gran huelga bananera y la masacre que hubo de todos los campesinos que protestaron, ¿verdad? Y lo inserta dentro de este discurso. Por eso vemos que en ese devenir histórico, ¿verdad? Hay todo tipo de acontecimientos, todos los acontecimientos que pueden ocurrir en 100 años de historia, ¿verdad? De un pueblo. Ahora, tenemos el espacio y los personajes. Esta novela se estructura con un inicio, un desarrollo, progreso y una decadencia de Macondo, ¿verdad? Que Macondo es la ciudad fundada por José Arcadio Buendía, ¿verdad? El patriarca de la familia Buendía. Entonces es un microcosmos de un pueblo y de una familia destinada a la desaparición. Macondo vive y desaparece dentro del ámbito de lo maravilloso, de lo mágico y a la vez de lo real. ¿Por qué? Porque ese Macondo es en realidad, pues, cualquier pueblo, ¿verdad? Que nos podamos encontrar, ¿verdad? Ese es su remitente real, pero también es un ámbito de lo maravilloso y de lo mágico por todos los sucesos que lo marcan durante toda su historia. La Casa de los Buendía como tal es la metáfora de la gran sociedad de Macondo y sus habitantes, porque se va desgastando. Conforme la familia Buendía va desgastándose, va, como les dijera, mermándose, así de igual forma se va a ir mermando la fuerza que tiene la sociedad de Macondo y sus habitantes. Bueno, en un inicio a los personajes los mueve la pasión, un carácter indómito, ¿verdad? El carácter indómito que caracteriza, por ejemplo, a Úrsula Iguarán, ¿verdad? Que es la esposa de José Arcadio Buendía. Y también pues un marcado erotismo. Los estragos de la guerra, ¿verdad? De los antagonismos políticos y la explotación van deteriorando la existencia de esta familia, ¿verdad? Es decir, todo ese ímpetu, toda esa fuerza vital va a irse desgastando, va a irse desmoronando a partir de todas las circunstancias externas que van rodeando a la familia, ¿verdad? Que van marcando su historia y que de cierta manera la van reduciendo a la sombra. Uno de los personajes tal vez más representativos y más importantes del texto es Melquiades. Melquiades, ¿verdad? Que es un gitano, representa un símbolo en relación con el rescate de la memoria histórica y la resistencia ante el olvido de las generaciones y las hazañas y claroscuros de estas. ¿Qué significa esto? Que Melquiades, a partir de la escritura de los pergaminos sobre la historia de Macondo, es un rescate de la memoria histórica, ¿verdad? Porque incluso Melquiades, después de muerto, sigue acompañando a los representantes de la familia Buendía en el desarrollo de la historia de su familia y de su pueblo, ¿verdad? Y esta figura en el regreso de la muerte, evidentemente es la resistencia ante ese olvido de las generaciones y las hazañas, ¿verdad? Y es cuando hablamos de las hazañas y los claroscuros, pues hablamos precisamente de lo positivo y lo negativo que se da en una estructura social, ¿verdad? En una ciudad. Además, este personaje representa lo que es la tradición oral, la memoria histórica y la identidad perdida y rescatada en el texto. Ahora, como técnicas narrativas, tenemos el narrador, ¿verdad? En este se cuentan los hechos pretéritos, es decir, los hechos del pasado, nunca se narra en presente
Entonces el narrador se limita a describir los hechos sin opinar. De cierta manera es la voz que nos cuenta la historia sin tener injerencia en ella, ¿verdad? La modernidad del punto de vista en oposición al realismo anterior, está en el reconocimiento y la descripción mágica de la realidad. Si bien nosotros tenemos un narrador de cierta manera omnisciente en este texto, la gran diferencia de la modernidad acá es precisamente esa oposición al realismo anterior, ¿verdad? Ese realismo férreo que busca hacer un calco de lo que ve de la realidad, sino que nos encontramos en realidad con una descripción mágica de esa realidad, ¿verdad? Es decir, es una especie de cronista que relata la historia mostrando lo sobrenatural como cotidiano y lo cotidiano como sobrenatural, ¿verdad? Él invierte esos papeles y no busca explicar ni uno ni otro, simple y sencillamente los presenta para que el lector, ¿verdad? Que como ya hemos dicho anteriormente, tiene un papel activo, empiece a llenar esos vacíos del texto y a terminar de darle forma al relato. Ahora, el tiempo de la narración. En este texto hay una anticipación constante de los acontecimientos, un uso de frases premonitorias constante, ¿verdad? Y también se utiliza lo que es el retroceso o el flashback, ¿verdad? Porque incluso el incipit del texto, ¿verdad? Dice que el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, nunca olvidaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿verdad? Vean que nosotros, el texto nos abre con el recuerdo de uno de los personajes, ¿verdad? Él está en un presente, en el presente en el que va a ser fusilado, en que lo van a matar, y ese presente se concatena, se une inmediatamente a un recuerdo, ¿verdad? Tenemos otros recursos también muy usados como lo son las comparaciones de las repeticiones. El texto va a estar permeado por muchas repeticiones de elementos o de sucesos que van a ser traídos a colación para poder engarzarlos con nuevos acontecimientos. Y un elemento muy claro como procedimiento aquí es el realismo mágico. ¿Por qué? Porque en este realismo mágico se presentan dos planos en la historia, sin hacer distinción entre uno y otro, lo que es real y lo que es mágico. Y vean que van de la mano y no hay distinción, porque ya hemos dicho que el narrador no opina, sino que se dedica a presentarnos esa historia, ¿verdad? Y esa realidad tan mágica, tan maravillosa como es. Ahora, otro elemento de este realismo mágico muy interesante es la convivencia de los muertos con los vivos, ¿verdad? Y vean que él en realidad se plantea como el miedo a ser olvidado, lo que sí podría considerarse una muerte definitiva. De hecho, Melquiades no muere del todo porque la familia Buendía lo sigue recordando. Hasta que muera el último Buendía, morirá Melquiades. ¿Por qué? Porque ya no habrá quien lo recuerde, ¿verdad? Entonces, en la síntesis reflexiva se nos plantea que 100 años de soledad constituye un novedoso relato que revitaliza la historia hispanoamericana de forma contundente en la década de 1960. Es una alegoría sobre la condición humana y social de una familia y de una comunidad desde sus orígenes hasta la decadencia de la estirpe, con una estructura circular, ¿verdad? Porque de hecho el texto cierra con el huracán que destruye Macondo, ¿verdad? Los vientos del destino que se llevan a Macondo, y que es lo que dice el último descendiente de los Buendía, ¿verdad? Que es lo que descifra en el pergamino, que las estirpes condenadas a 100 años de soledad solo tienen una oportunidad. Entonces vean ustedes que nos encontramos ante una estructura completamente circular. Ok, la siguiente novela sobre la que vamos a conversar es Rayuela, de Julio Cortázar. Esta novela es definitivamente una innovación formal y una búsqueda existencial, como se plantea en el subtítulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un texto que plantean totalmente estrategias totalmente nuevas a la hora de construir el relato, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que hay una intervención,
y una relación constante entre la figura del narrador y el destinatario o lector que convoca en el relato. Es decir, este texto nos apela directamente a nosotros a partir de la figura del narrador, en la medida en que nos obliga de cierta manera a tomar una parte completamente activa en el relato, ¿verdad? Porque el texto es muy entretenido en el sentido que estructuralmente cuando uno lo toma, los capítulos aparecen salteados, entonces simple y sencillamente usted tiene que buscar cómo ordenarlos y dependiendo de cómo los ordene tendrá un discurso diferente, ¿verdad? O un relato. Ok, se presenta una realidad totalmente fragmentada de condiciones múltiples, es decir, muchos de estos capítulos podrían verse como elementos, ¿verdad? Como fragmentos independientes que generan un nuevo sentido a partir del orden que se les dé. También uno de los temas muy trabajados aquí es el asunto de la locura y la cordura, ¿verdad? Que es una praxis vital y una vida exclusivamente dedicada al mundo del intelecto y la constante reflexión filosófica sobre la existencia, ¿verdad? Entonces, nuestro personaje lo que vive es precisamente en este proceso, ¿verdad? De el mundo intelectual, ¿verdad? En esa constante reflexión filosófica sobre la existencia, sobre la identidad, sobre la esencia, sobre el yo. Ahora, en el espacio, este se divide entre París y Buenos Aires. París es un referente esencial desde la evidente argentinidad que caracteriza al personaje, ¿verdad? Recuerden que en algún momento Facundo Cabral, el difunto cantautor argentino, había parafraseado a un autor, en este momento no recuerdo el nombre, ¿verdad? Que decía que los argentinos venían de los barcos, ¿verdad? Porque Argentina es un país con una población muy particular, ¿verdad? Porque con las políticas de Domingo Faustino Sarmiento, lo que se hizo fue repoblar el espacio argentino a partir de gente europea, ¿verdad? Entonces ellos siempre han tenido ese vínculo o esa concepción de que son los europeos de América, ¿verdad? Entonces vean que la obra está constituida en tres partes. Los segmentos que van del 1 al 36, que se desarrollan en París, los que van del 37 al 56, que tienen lugar en Buenos Aires, y la tercera parte es la que el narrador denomina los capítulos prescindibles, es decir, son capítulos que usted los puede utilizar para completar de cierta manera el sentido de otros textos, ¿verdad? O de otros capítulos para reformular la historia. También tenemos que el lector debe reconstruir la novela como su propia creación, es decir, es una especie de lector cómplice personaje. Dependiendo de cómo organice usted la información, tendrá su propia novela. Claro, esto no debe confundirse con que yo me leo la novela e interpreto cualquier cosa, ¿verdad? Lo que se me venga a la mente. Recuerden que ya desde el capítulo 1 habíamos planteado claramente el manejo de la teoría, ¿verdad? Que la lectura del texto debe estar directamente relacionada con los elementos textuales, ¿verdad? No es una interpretación completamente libre. Ahora, podríamos considerar Rayuela como una obra abierta en la cual el texto, un solo texto, es muchos textos. ¿Por qué un texto, ese solo texto es muchos textos? Porque depende de el bagaje cultural del lector, depende de la capacidad analítica del lector, depende del ordenamiento que le dé el lector al texto, ¿verdad? Podemos encontrarnos muchísimos textos. También tenemos la figura del narrador. El narrador cuenta la historia desde una óptica bastante pesimista y desencantada. También se propone un relato abierto constituido por fragmentos, como en el juego de la rayuela, ¿verdad? Vean que este relato abierto está constituido por fragmentos en la medida en que nosotros podemos ordenar los diferentes relatos que hay insertos. Luego, la esencia del texto es la disertación sobre la condición humana. ¿Sobre qué versa el texto? Pues sobre eso, sobre la condición humana, sobre la autenticidad del ser humano, sobre su soledad existencial, sobre las categorías, ¿verdad?
y esencia de lo que es el arte y la creación y del ser humano como creador de arte. En síntesis, tenemos que Rayuela es la representación del caos, de la condición absurda del mundo y de la existencia humana. Estos son los grandes interrogantes que intenta descifrar el narrador. Una realidad completamente discontinua, es decir, que no lleva una secuencia lineal, ¿verdad? Incoherente, porque depende del ordenamiento que le demos, ¿verdad? Una cronología poco precisa. Entonces, para expresar esta particular visión de este mundo caótico y fragmentado. ¿Qué significa esto? Que la novela recurre también a una forma discontinua a la hora de estructurar el relato. Luego tenemos La región más transparente, de Carlos Fuentes, escritor mexicano. Esta novela en lo que se enfoca es en la Ciudad de México, ¿verdad? En el malestar de la cultura y la resistencia. Okay. La ciudad más transparente, este título de la novela, remite a una frase que acuñó Humboldt, ¿verdad? Y que más adelante el ensayista mexicano Alfonso Reyes para referirse al Valle de México, y que usó, perdón, Alfonso Reyes para referirse al Valle de México. Vean que de primera entrada nos connota una dosis de ironía al describirse en la obra los problemas de las multitudes urbanas, del consumismo, ¿verdad? De las luchas de poder, de la violencia, del esnovismo de algunos sectores. Entonces vean ustedes que esta transparencia no es tal, ¿verdad? Entonces aquí hay un manejo de la ironía, porque técnicamente lo que nos transparenta, ¿verdad? Con esa noción de la transparencia, de lo cristalino, de lo puro, ¿verdad? De lo sano, de lo bueno, lo que nos transparenta, ¿qué son? Pues simple y sencillamente problemas, ¿verdad? De las multitudes que viven en las zonas urbanas, ¿verdad? En las ciudades. Y más pensando, por ejemplo, en una ciudad tan tremendamente saturada como México, ¿verdad? Que actualmente tiene más de 90 millones de personas. Okay. Luego también tenemos que la obra es una especie de biografía de una ciudad. ¿Qué significa esto? Pues como diría el propio Fuentes, de una urbe llena de grandes contradicciones. Vean que nos cuenta la historia de esa ciudad. No es la historia propiamente de los personajes, sino de cómo estos individuos se desarrollan en ese gran espacio que es la ciudad, que es la gran protagonista del relato, ¿verdad? Es también un retrato de la clase media, del oportunismo, de los advenedizos, de la vieja aristocracia y de la clase obrera. Es decir, este texto nos retrata, de cierta manera, a los individuos que componen esta clase media y a estos individuos en todos sus rasgos sociales y sus maneras de interactuar. Ahora, también es una novela fragmentada construida a partir de diversos segmentos, que convoca a una técnica cinematográfica, la de ir pasando imagen tras imagen, es decir, un uso de collage. Vean que el texto utiliza esta técnica cinematográfica porque va describiendo cuadros o escenas donde nos va presentando a los seres que habitan los diferentes espacios de la sociedad, ¿verdad? De la sociedad, claro, ligada a esta ciudad transparente. También hay un intento de búsqueda de la identidad real de la sociedad mexicana y de sus contradicciones. Este tema es un tema muy trabajado por los escritores mexicanos. Luego tenemos el devenir de los personajes, sus condiciones y maneras de actuar a través de la narración, que es lo que reflejan pues el pulso histórico de este conglomerado social. También en la región más transparente tenemos el espacio. El espacio en la región más transparente, ¿verdad? Es precisamente eso, la región más transparente, ese tono satírico para describir una ciudad donde el polvo, el humo, la contaminación atmosférica y la impureza del agua agobian todos los puntos. Vean que esa transparencia en realidad es un manejo irónico porque es un espacio totalmente saturado por esa interacción humana, ¿verdad?
que produce todo este tipo de contaminación que no permite en realidad esa transparencia. Ahora, esta región transparente es simbología de la contaminación no solo ambiental o física, ¿verdad? Sino que se traslada también a lo que es una contaminación social, moral y política de sus habitantes, en el tanto que de cierta manera se plantea y se critica, como les dijera, las actitudes que contaminan a esa red social, ¿verdad? A esa malla eh, de habitantes que construye, que entreteje el espacio de la ciudad. Ahora, sus grandes temas son, ¿verdad?, como los hemos visto en las otras novelas, la soledad, la incomunicación y en este caso particular también la miseria, además de una visión de desarraigo existencial. Si hay algo que tenemos muy claro en lo que es la nueva novelística urbana y sus tópicos, es que la soledad es un hilo conductor que atraviesa siempre el tema de ciudad. La ciudad siempre es el espacio de la soledad, de la incomunicación. Ahora, la novela tiene un mínimo argumental. Lo que interesa en este tipo de texto es la mostración de ese mundo, ¿verdad? Es la descripción que tiene que ver con las condiciones espaciales de la ciudad poblada por una diversidad de personajes en íntima relación con el acontecer urbano. Entonces, eso es lo que le interesa más presentarnos al autor. En el tiempo, pues tenemos también flashback, es decir, hay constantes rupturas del orden cronológico. Y dentro de los personajes vamos a mencionar a los más representativos. Está Ixca Cienfuegos, ¿verdad?, el indígena, que es una representación de la conciencia crítica. Cienfuegos sirve de nexo entre la visión mítica, ¿verdad?, entre la visión primordial indígena y la realidad que se cuenta. La visión o plano mítico que subyace en la mostración de la historia tiene que ver con este personaje directamente. Luego tenemos a Federico Robles, que es un ex revolucionario que aparece como un exitoso hombre de negocios entre la corrupción y el ejercicio del poder. Ahora, él es un personaje que renuncia a todos sus preceptos revolucionarios, ¿verdad?, para acomodarse económicamente y termina instalándose en la corrupción y en el ejercicio malsano del poder. También tenemos a Rodrigo Pola, que también traiciona esos principios revolucionarios, esos principios de justicia en aras del enriquecimiento, ¿verdad? Y por último está Manuel Zamacona, que es el escritor, ¿verdad? Él es el filósofo poseedor de grandes ideas, ¿verdad?, que responden a esos grandes ideales de la revolución, ¿verdad?, de la transparencia que se pretende en esta región más transparente, pero que simple y sencillamente es incapaz de llevarlos a la acción y de hecho termina muriendo de forma prematura. Ahora, en la región más transparente tenemos un narrador que adopta el punto de vista omnisciente, es decir, entrega las funciones o roles narrativos a los personajes, quienes asumen el contar desde su mundo interior, ¿verdad?, o de testigos ante lo acontecido en las épocas anteriores. Él nos presenta el mundo y la historia personal de cada personaje, valga la redundancia, es presentada por ellos mismos. Ahora, tenemos una novela también, como 100 años de soledad, con una estructura circular, porque concluye con las mismas 3 breves sentencias, ¿verdad?, especie de tríptico con que Ixca Cienfuegos cierra el primer párrafo de la obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el texto abre y cierra con las mismas palabras de Ixca Cienfuegos. Y como síntesis tenemos que la novela es una sátira mordaz a un conjunto de sectores que irrumpieron en la vida mexicana en los años posteriores a la Revolución Mexicana, ¿verdad?, en detrimento de la gran población. Se describe un mundo de espejismos, de apariencias, que en realidad oculta una sociedad desintegrada y en decadencia. ¿Qué significa eso? Vean que precisamente en lo que concuerda las novelas urbanas es precisamente en esa sociedad que está en un proceso de desintegración y de decadencia.
Y por último hablaremos de la novela Aura, también de Carlos Fuentes, pero esta novela está más dirigida en realidad hacia lo que es el ámbito de lo fantástico. Entonces en ella encontramos lo siniestro y la dimensión de la ambigüedad en las relaciones humanas. Aura es un relato que podríamos ubicar dentro del procedimiento de lo fantástico. Presenta una ambientación sombría donde lo ambiguo y lo inusitado del mundo descrito están presentes en toda la narración. Es decir, es un texto que nos introduce desde un primer momento en un espacio de claroscuro, ¿verdad? En ese juego de sombras y luces que nos va llevando siempre de la mano de entre un pasado y un presente. También uno de los temas que subyace en la novela es el de la identidad personal, ¿verdad? Y eso lo vemos muy claro en la figura del doble representada en Consuelo y en Aura. Ahora, desde un punto de vista etimológico, la palabra aura significa resplandor, brillo, término cercano al concepto de aurora, que a su vez nos convoca al inicio del día, al amanecer con su claridad y luz. Se refiere entonces al inicio y a la búsqueda de algo, en este caso de una historia donde predomina la oscuridad en todo lo que acontece. Incluso a partir de ese título, ¿verdad?, que se relaciona directamente con el nombre de un personaje, podríamos pensar que Aura, ¿verdad?, es el renacer, ¿verdad?, o el nuevo amanecer de la vida de Consuelo, ¿verdad?, en ese juego entre la vejez y la juventud. Luego tenemos que el personaje principal masculino, ¿verdad?, que es perdón, se me fue, ya casi les digo, ¿verdad? El personaje vive en un proceso constante de seducción, ¿verdad? Porque primero lo seduce el aviso que ve en el periódico, luego la oferta de trabajo que le hace Consuelo, luego el oficio de la escritura, ¿verdad? Porque él es historiador, entonces al acercarse a la producción escritural, luego también con su oficio de historiador, el acercarse a la historia, ¿verdad?, y a la oferta monetaria. Luego el mundo de la antigua casa, ¿verdad?, que es en realidad de cierta manera para él develar un elemento del pasado, de la historia pasada. Luego las conversaciones con Consuelo, ¿verdad?, que también es acercarse al pasado, ¿verdad?, sobre su esposo, el general Llorente. Y luego lo seduce la joven Aura, ¿verdad?, y el reencuentro con un pasado histórico. Ahora, esta novela encierra una historia de reencarnaciones, porque Consuelo y Aura son en realidad una misma persona. Aquí vemos cómo Carlos Fuentes se vale, ¿verdad?, o utiliza el recurso del doble para jugar con esa dimensión de lo fantástico. Todo este mundo de locura, de brujería, pero también de belleza seduce a Felipe, ¿verdad?, que es un personaje fundamentalmente pasivo que cede ante todo, hasta renuncia a su condición de escritor. ¿Qué significa esto? Vean que Felipe se deja llevar tanto por Consuelo como por Aura, ¿verdad?, como por su necesidad de trabajo, su necesidad de dinero, pero Felipe como tal, él no se cuestiona absolutamente nada, él simple y sencillamente se deja llevar. Ahora tenemos lo que es el narrador. El narrador establece nexos con el lector virtual del texto, es decir, con nosotros, constituida por la segunda, o sea, estos nexos se constituyen a partir de la segunda persona, en lugar del uso de la primera o la tercera. Vean que es un texto que se narra en un tú, ¿verdad? Es una especie de recurso ocultativo de la primera persona, entonces la voz narrativa siempre se dirige al personaje de Felipe, pero ese personaje de Felipe podemos ser nosotros mismos como lectores virtuales, es decir, ese tú es tanto Felipe como el tú al que le está hablando el narrador, ¿verdad? Y ese tú seríamos nosotros, sería el yo que lee. Entonces vean que es un recurso más bien de cierta manera semi-hipnótico, como dice Barzuna, porque de alguna manera relaciona e identifica al lector con el protagonista masculino, ¿verdad?, que es Felipe Montero. Entonces, es la voz narrativa por medio del tú la que les habla a Felipe Montero y al lector.
Entonces hay un ocultamiento del yo que conduce también a un mundo donde prevalece la ambigüedad en todos los ámbitos. El lector debe ir descifrando la marcha de los hechos bajo el estado constante de duda y vacilación. Vean que la misma duda y la misma vacilación que experimenta Felipe Montero, ¿verdad?, en los diferentes sucesos tan extraños que ocurren en la casa de Consuelo, la experimentamos nosotros a la hora de ir leyendo el discurso. Ahora tenemos lo fantástico. Entonces vean que en lo fantástico encontramos esos grandes enigmas que el lector intentará descifrar a lo largo del relato, ¿verdad? Por ejemplo, la forma en que Aura se convierte en coneja, ¿verdad? O la forma en que Consuelo es Aura y Aura es Consuelo, ¿verdad? En el mismo espacio. La forma en que Felipe se identifica con los legajos del general Llorente, ¿verdad? Vean que a partir de lo que propone Todorov en el 74, lo fantástico se define como la percepción particular de acontecimientos extraños que incluyen la relación con el lector, donde se vacila entre una explicación natural y sobrenatural de los acontecimientos evocados, que es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Esa vacilación entre cómo podemos explicar esto, qué indicio encontramos para darle una explicación. Ahora, en el espacio se visualizan dos espacios claramente. El primero es el exterior a la casa, ¿verdad?, que está en el inicio del relato, y es propiamente, y propiamente el interior de la casa, ¿verdad?, que es ya el que se sigue durante todo el cuerpo de la novela. Ahora, como espacio, la casa es un espacio que tiene una total carencia de signos de modernidad, ¿verdad? Esos que sí estarían presentes en el mundo de afuera, ¿verdad? Es decir, en la calle donde se encuentra la casa y la ciudad donde se encuentra la casa. Ahora, en el interior de la casa, el tiempo parece no transcurrir, ¿verdad? Porque todo es antiguo, todo está marcado, como si el tiempo estuviese congelado, como si de alguna forma extraña, ¿verdad? Y estamos ante la presencia de la duda de lo fantástico, el tiempo se hubiese detenido en ese espacio. Luego, en las segundas plantas nos vamos a encontrar con un aislamiento y a su vez con la protección de esta familia con respecto a las condiciones de la urbe y el resto de los transeúntes. Vean que las segundas plantas se convierten de cierta manera en resguardos del espacio propio de la familia donde no puede asomarse o insertarse la modernidad, ¿verdad? La casa termina siendo un muro entre pasado y presente, de cierta manera. Entonces, vean que en el espacio de la casa conviven varios estados sobrenaturales, ¿verdad? Convive el espacio del pasado, el espacio anacrónico, ¿verdad? Convive también el espacio de vida y muerte, convive en el espacio de luz y sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también en ese espacio se dan intensas relaciones de amor y erotismo unidas a los estados del horror y la muerte, ¿verdad? Porque técnicamente la figura de Consuelo, ¿verdad?, es la figura de la mujer cercana a la muerte, ¿verdad?, de la decrepitud, de la ancianidad cercana a la muerte, y es también la figura con la que se termina relacionando eróticamente Felipe Montero. Tenemos también lo que son los acontecimientos. Vean que estos acontecimientos se mueven entre dos planos, uno aparentemente real y otro completamente fantasmagórico. El fantasmagórico está relacionado con esta figura doble de Aura y Consuelo. Ok, tenemos también el tiempo. La obra transcurre en el nivel cronológico en unos cuantos días, 3, que también es un elemento nada despreciable, ¿verdad? Que es un elemento simbólico, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso en esos 3 días en un proceso de regeneración, ¿verdad? En Aura, a partir de un tiempo presente, el narrador traslada la acción al siglo XIX. Vean que en el momento en que Felipe Montero pasa por esa puerta, es como si hubiese entrado una máquina del tiempo, ¿verdad?, y hubiese regresado por lo menos 100 años en el tiempo.
¿verdad? Entonces, el historiador Felipe Montero pertenece al México moderno y se transmuta, ¿verdad? O se convierte de cierta manera en el general Llorente a partir de las lecturas que realiza en esa vieja casa. Entonces vean ustedes que también esos legajos que deja el general Llorente son un elemento fantástico, ¿verdad? Porque también ahí hay un juego del doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Felipe Montero termina encarnando a la figura ausente del general. Ok, tenemos también lo que son los personajes. Tenemos en primera instancia a Felipe Montero, ¿verdad? Que pasa de una situación de disfrute a una situación de angustia. Este espacio se convertirá al final de la narración en un lugar siniestro. Incluso lo apacible del jardín se torna asfixiante. Vean que Felipe entra a primera instancia fascinado, ¿verdad? Por ese encuentro que tiene con el pasado, ¿verdad? Obviamente por su formación de historiador, ¿verdad? Entonces esto le produce una gran sensación de disfrute, pero esta sensación de disfrute se va a ir perdiendo conforme el espacio se vuelva completamente siniestro, asfixiante, ¿verdad? Y lo anule a él como individuo para volver a darle vida al general Llorente. Entonces, esta sensación es representativa de la destrucción que ha sufrido su propia identidad. Pasa de la belleza al horror y será un personaje narcotizado por el contacto con esas nuevas relaciones, sin identidad propia, incapaz de perturbar ese mundo en el que se involucró o lo involucraron. Entonces vean ustedes que Felipe al final termina siendo absorbido por el pasado, ¿verdad? Y al ser absorbido por el pasado, todo lo que es su identidad se difumina, desaparece. Se la traga esa sombra, esa oscuridad, ¿verdad? Ese espacio intemporal que es la casa de consuelo. Entonces, como síntesis tenemos que Aura es un relato innovador dentro del género novelístico hispanoamericano de la década de 1960. Se trata de un relato cercano al género policíaco, ¿verdad? Porque es investigar esta vida de del general Llorente para encontrarse en realidad con el espacio de la magia, ¿verdad? El espacio de lo fantástico, ¿verdad? Y también se relaciona con la novela gótica, ¿verdad? A partir de estos elementos, ¿verdad? Donde lo siniestro, lo misterioso y lo más oculto de la condición humana se unen de forma magistral en la recreación de una historia sobre los enigmas de una identidad que nos remite a una ciudad, una saga familiar, un acontecer histórico entre dos épocas. ¿Qué significa esto? Que esta novela gótica, ¿verdad? Que está totalmente permeada por estos elementos de lo siniestro y lo misterioso y lo oculto, nos permite de cierta manera recrear estos enigmas de la identidad humana, de cómo la identidad humana se pierde, se diluye, ¿verdad? A partir de una ciudad, ¿verdad? De una saga familiar o de ese acontecer histórico, ¿verdad? Que está entre dos épocas, ¿verdad? Ese entrar del presente al pasado, donde se pierde la existencia. Y entonces esto es lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Lo que más rescatable de la novela Aura. Entonces acá están las referencias sobre todo lo que hemos conversado en este rato, porque toda la información consignada en esta presentación es extraída tanto de la unidad didáctica de Barzuna, novela hispanoamericana del siglo XX, como de la antología de novela hispanoamericana del siglo XX de Rojas y Barzuna. Espero que haya quedado claro. Si no, en cualquier caso pueden contactarse conmigo por los medios que ustedes ya conocen, siguiendo el formato que ya conocen. Entonces espero que tengan ustedes un buen día, que pasen muy bien.